buenas tardes, Omar Díaz Fragoso. Pues te damos la bienvenida, ¿verdad? A esto que llamamos pues ahora sí que es una de los paneles o breakout sessions, ¿verdad? En donde ya estamos hablando de que ustedes propusieron un paper, lo cual ya pues habla de sus trabajos, ¿verdad? Tanto del de María Catalina como el de Omar Díaz. A lo mejor tú y yo, Omar Díaz, no nos conocemos y aprovecho estos segundos para el arranque del tema, ¿verdad? Que yo sé que tú escribiste este paper con colaboración, entre otros compañeros, con el doctor Gibran Rivera, ¿verdad? Rivera González. Así es. Yo te cuento que yo conocí a Gibran, pues ahora sí que cuando todavía estaba en la maestría, lo cual ya Ah, ok, ok. llovió. Me siento responsable en parte de su toma de decisiones, cuando él decide hacer el doctorado en Sheffield, en Inglaterra. Entonces, no te voy a contar la historia porque no tenemos tiempo, pero pues en realidad hay mucha historia, ¿verdad? En el antecedente de haber conocido a Gibran en el equipo del doctor Carrillo, ¿verdad? Este, y en todo lo que se fue dando a partir de una colaboración que hicimos, de hecho, sobre Monterrey como ciudad de conocimiento. Entonces ya platicaremos, Omar, yo dile a Gibran que le mando muchísimos saludos, ¿verdad? am, un gran abrazo, ¿verdad? Ahora sí que no sé si está todavía en el IPN, me imagino que sí. Sí, ahí está todavía. Excelente. Pero pues con muchísimo gusto damos inicio, ¿verdad? A que es el panel ya de presentación de proyectos y de papers, ¿verdad? Y es una parte en español, entonces podemos realmente intercambiar, ¿verdad? Entre inglés y español. Pero bueno, me gustaría dar la bienvenida, pues tanto a Mar como a María Catalina Sáenz Higuera, que está por allí. Y ya veo a Gibran, ya se apareció por allí. Gibran, un gustazo que estés aquí, ¿verdad? Yo sé que Omar es el que presenta, pero pues yo sé que hay un gran esfuerzo por allá tuyo también. Entonces, no sé si está por allí María Catalina, si puedes poner tu cámara, porque en este momento me gustaría leer las pequeñas bios cortas, ¿verdad? Que tenemos por acá. Y me gustaría dar el lugar primero a María Catalina, así la tengo yo aquí en el orden, ¿verdad? En donde pues damos tu biografía, María Catalina, y con muchísimo gusto, pues te damos el lugar, el foro para que presentes. ¿Estás de acuerdo? Sí, Claro que ok. sí. Ujú. Excelente, gracias, ya te escuchamos. Bueno, María Catalina Sánchez Higuera, que de hecho se une a nosotros desde, pues decías que Nuremberg, ¿verdad? Así es, En Nuremberg en Alemania, Alemania. donde ya está haciendo frío, ¿verdad? Ella Ajá. es abogada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es magíster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de Andalucía y de la Universidad de Huelva. Es magíster o magister en Educación de la Universidad de Jaén y es doctoranda en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible de la Universidad de Málaga, perteneciente al grupo de investigación Geografía, Física y Territorio de la misma universidad y docente de planta de la Fundación Universitaria del Área Andina en la especialización en gestión ambiental. Cuenta con experiencia profesional de más de 13 años en consultoría legal ambiental, de enfoque público y privado, así como en docencia universitaria. Pues una calurosa bienvenida, María Catalina, a esta conferencia, que es una cumbre de ciudades de conocimiento, es la número 16, decíamos, en nuestra historia. Y sobre todo, pues bienvenida a nuestra comunidad, ¿verdad? Qué bueno que estás entre nosotros en esta oportunidad. Y bueno, ahora sí que el foro es tuyo. Adelante con tu presentación, María Catalina. Bienvenida. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a empezar entonces realizando como el ajuste acá para compartirles la presentación. Em, Bien, es un gusto para mí pues estar con ustedes en este espacio. Voy a presentarles los productos de una investigación en curso denominada Ciudades Ambientalmente Sostenibles, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. El objetivo, pues, es dar a conocer un poco el contexto general de toda la cuestión
asociada hacia múltiples contextos territoriales para hacer frente al cambio climático desde la perspectiva de las comunidades. Posiblemente respecto de esa problemática de cambio climático, que es una de las más igualitarias porque nos toca a todos. Les voy a hablar acerca de esta propuesta que hemos venido desarrollando, donde existe pues una metodología muy centrada en investigación, descripción y clasificación de diversas estrategias desde la perspectiva de la ciudadanía. El contexto general casi que lo podemos encontrar en todas esas actividades humanas que han venido impactando los ecosistemas terrestres que ocupamos en el planeta. Quizás uno de los primeros documentos que nos puede presentar esos datos generales acerca de esquemas asociados a la sobreexplotación de los recursos ambientales por las exigencias que nosotros como seres humanos imponemos, como si se tratara de una moneda que representa el aprovechamiento de los recursos del planeta. Vemos en una de sus caras los intereses de todos los que cada vez somos más exigentes y en la otra cara la de quienes conforman las brechas de la pobreza con necesidades que cada vez son más crecientes. Ese reconocimiento en la especie humana, en el inicio del problema, precisamente permite que empecemos a identificar las soluciones a implementar enfocadas en el ciudadano, enfocadas en el ser humano como principal protagonista del cambio que hoy en día reclama la naturaleza. Y ese protagonismo lo podemos ver acentuado en el sexto informe de evaluación del IPCC de 2022, donde se destaca la importancia de esa gobernanza multinivel. Esa gobernanza que va más allá de las instituciones gubernamentales, esa gobernanza que influye en las voces no estatales de la sociedad, esa gobernanza que destaca en el papel de los ciudadanos. Algunos gobiernos han venido adelantando impresionantes avances en ese sentido, muchos de ellos trasladando a sus ciudadanos parte de esos compromisos ambientales que han asumido en instancias internacionales a través de diferentes tipos de estrategias. Yo las clasifiqué en estas que ven ustedes en la pantalla. Ya me iré refiriendo a cada una de ellas presentándoles algunos ejemplos. Iniciamos Disculpa, entonces con las Carolina. responsabilidades, ¿sí? No se observa tu Pudiese presentación. Exacto, pudiese compartir la Perdón. pantalla. A ver. Bueno, entonces les voy a empezar presentando como esos diferentes resultados que se han venido generando en torno a esta investigación, donde vamos a empezar con las responsabilidades en cabeza de los ciudadanos por comportamientos contaminantes. Una de las determinaciones que han tomado los gobiernos para hacer frente a esta problemática asociada a cambio climático consiste en responsabilizar monetariamente a los individuos de esos comportamientos que llevan a cabo y que sabemos que generan emisiones contaminantes. ¿Cuál sería el origen de este tipo de estrategia? Posiblemente el muy conocido principio del derecho ambiental, el que contamina paga, y que busca que el causante de la contaminación internalice esas cuestiones, esos costos de prevención y de reconversión por los impactos que ocasiona y que no vayan a ser trasladados a un tercero que no es responsable de ello. En sus primeros días, este principio casi que se refería a grandes empresas, a grandes industrias, porque tenían esa responsabilidad importante frente a todas las emisiones, pero ya entender que es una comprensión de humanidad hace que su empleo tenga un alcance muchísimo más amplio. En medidas como cuáles, el impuesto al carbono, ese que de pronto usted como ciudadano hoy está cancelando cuando acude a una estación de servicio para realizar la carga o el relleno pues, de su vehículo con algún combustible. Es el caso que se presenta particularmente de origen en países como Finlandia y Alemania y que hoy en día se constituyen una de las grandes medidas de mitigación al cambio climático. El segundo tipo lo encontramos ya en las prohibiciones o limitantes a conductas contaminantes desde Naciones Unidas. Se ha venido partiendo del conocimiento del derecho al disfrute de nosotros como ciudadanos, de nuestros derechos y libertades casi que como algo infinito. Algo muy a la par
y de pronto con limitante en una ley o con limitante en los derechos y en las libertades de otras personas, pero siempre con ese esquema de pausa que es precisamente el bienestar general de la sociedad. Ese bienestar general termina constituyéndose en el punto de partida de la protección de ese medio ambiente. Tenemos que estar pendiente de la calidad del agua, del aire, del suelo, porque gracias a ello es que podemos decir, bueno, el ciudadano va a tener la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida. ¿Cómo logramos esto? Estableciendo prohibiciones, estableciendo limitantes a sus ejercicios plenos de ciertas libertades, nos restringen en ciertas actividades que resultan ser contaminantes. Un ejemplo, como la visión de la crisis climática actual, es el de todas las cuestiones como asociadas a limitaciones en la circulación. Y les quiero presentar en particular una que se presenta en Berlín, en la Umweltzone, que funciona desde 2010 y que consiste en el establecimiento de una zona medioambiental permanente dotada de una red bastante robusta de transporte público alternativo y donde únicamente pueden circular vehículos Euro 4, 5, 6, so pena de tener que cancelar 80 euros de multa. ¿Qué busca esta estrategia? La modernización de la flota vehicular que circula en la ciudad, la reducción del hollín que se está generando y de ese dióxido de nitrógeno, el mejoramiento de la calidad del aire que respiran los berlineses. Pasemos ahora a Bogotá y el pico y placa. Esta estrategia establecida desde 1998 que consiste en una restricción de vehículos automotores, en vehículos que sabemos que son caóticos, dependiendo del dígito en el que termine la placa de su vehículo, usted puede salir o no con su vehículo. Los pares un día, los impares otro día. Esta estrategia sigue funcionando. De pronto la dañaron un poco porque hoy en día permiten que el ciudadano que quiera salir y que tenga la restricción pague un determinado valor y así pues pueda realizar su recorrido evadiendo un poco de pronto su responsabilidad social. Esta estrategia ha sido replicada en otras ciudades de Colombia, Cali, Santa Marta, Barranquilla, inclusive en otros países como Perú, Ecuador, entre otros. Vámonos ahora para Stuttgart con la prohibición o la restricción de acuerdo con la tecnología. A consecuencia de los altos valores de dióxido de carbono, se estableció en el 2019 la prohibición de tráfico de vehículos diésel con estándar de emisión Euro 4 o peores y definió una pequeña zona medioambiental que precisamente afecta a determinadas rutas. Aquí es la tecnología que usted emplee la que le va a permitir seguir o no transitando por las calles de su ciudad. Y bueno, en este tipo de estrategias existen otros ejemplos. ¿Qué pensarían si les restringen el consumo de carne por un día en el año? Es una iniciativa en marcha en este momento en Colombia que busca limitar a la ciudadanía en un comportamiento de consumo, con antecedentes. UMEA, por ejemplo, Suecia, tiene la decisión de reducir en el 50% el consumo de carne en productos y en todos los servicios de comida que ofrece el municipio. Este tipo de iniciativas, sumadas a otras que los invito ya a consultar en las memorias del evento, constituyen prohibiciones de carácter permanente o temporal, constituyen limitantes a comportamientos contaminantes que desarrollamos los seres humanos, los ciudadanos en determinado territorio, prevaleciendo siempre el bienestar general de la sociedad, esa necesidad de contar con un ambiente de calidad para toda la ciudadanía. Quiero que nos vayamos ahora a los incentivos que privilegian acciones menos contaminantes, donde nos ofrecen beneficios, subsidios, descuentos para que de pronto desarrollemos comportamientos que sean más sostenibles. Además, como que se trata de una estrategia que es un poco distanciada de ese esquema de restricción, obligación, de ese esquema de sanción económica al que de pronto estábamos tan acostumbrados. Ese distanciamiento dio paso a diferentes beneficios económicos o equiparables que estimulan al ciudadano para que se involucre en esa senda de descarbonización de sus comportamientos, de su territorio, de su economía. El primero, la reducción de impuestos en proyectos de generación de energía no convencional. Vámonos a mi país, Colombia, donde hoy en día se
propone pues ese incentivo al uso de energía sostenible, deduciendo el 50% en la inversión realizada de los impuestos o reduciendo el IVA. Les hablo de Colombia por orgullosa de mi país, pero realmente pues esto no tiene como antecedente Colombia, existe antecedente en Alemania, en Austria, entre otros, con grandes subvenciones y medidas fiscales interesantes en este sentido. Hablemos ahora de las ventajas y beneficios que están atadas a los vehículos eléctricos. Alemania otra vez cuenta con la ley de electromovilidad, creó privilegios para esos usuarios con reducción en el costo de la tarifa, de pronto por el vehículo que adquieren, la posibilidad de usar carreteras, la posibilidad de acceder a un pago menor en los parqueaderos, entre otras. Austria es otra nación que también le apunta a la movilidad eléctrica y lo hace a través de beneficios fiscales, exención en la matrícula, exención en el seguro del vehículo. Inglaterra tiene la bandera de la electromovilidad en las subvenciones, ventajas fiscales con disminuciones de impuestos de vehículos, reducciones en gravámenes de capital de esos vehículos que sean cero emisiones. Noruega incentivó el empleo de tecnologías de gratuidad en estaciones públicas. Si usted va y recarga su vehículo en ese tipo de estaciones públicas, lo puede hacer de manera gratuita. En Países Bajos, además de menos impuestos sobre la renta de la persona, el ciudadano que adquiera un coche eléctrico puede llamar a su ciudad y decirle que por favor le instalen en sus inmediaciones una estación de recarga pública. Además, por el elevado costo de energía en la actualidad, pues también redujo el impuesto sobre la electricidad en esa infraestructura pública de recarga. Otro tipo de estrategia la encontré en los beneficios monetarios por sembrar árboles. ¿Qué tal si le bajan el precio de la matrícula de la universidad o le hacen un descuento en el pago de un servicio público por sembrar un árbol? Esto existe en Colombia desde el año pasado. ¿Qué tal si premian a su familia con tiquetes de bus gratis porque cumplió con los porcentajes de ahorro y de reducción de energía en su hogar? Este incentivo existe en la ciudad de Umeå, en Suecia. Y si de pronto le regresan 25 centavos de dólar por cada botella de material reciclable que usted devuelva al supermercado o a la tienda. Esto ya sucede en Alemania, por eso nunca verán a un alemán botando uno de esos envases retornables porque saben que lo que están haciendo es botar dinero a la caneca. Estos ejemplos evidencian que el empleo de incentivos dirigidos hacia la ciudadanía para hacerlos partícipes de esa dinámica ambiental en sus territorios con un potencial económico o similar representa hoy en día una estrategia que vale la pena masificar, que puede ayudarnos a alcanzar esos intereses de beneficio climático en el planeta. Es algo bastante cercano a los gobiernos nacionales y locales, con lo cual podemos además sensibilizar a nuestras comunidades sobre la trascendencia de sus actos en términos de sostenibilidad. Vámonos a la participación en costos asociados a comportamientos sostenibles, donde algunos gobiernos han coincidido en meter su mano al bolsillo para ayudar y participar en esos costos que están ahí relacionados con algunos comportamientos sostenibles en cabeza de la ciudadanía. Empecemos con los aportes públicos para masificar la movilidad eléctrica. Vámonos a Austria. En Austria, el Estado asume una parte del valor del vehículo eléctrico cuando ese vehículo tiene una autonomía mínima de 50 kilómetros y siempre que no supere el costo de 60.000 euros. Otro tipo de medidas son las instalaciones de sistema de recarga de vehículos particulares. Alemania sorprende con una iniciativa que consiste en cancelar una parte de ese valor de la instalación de ese sistema de carga particular, reduciendo esos costos que usted como ciudadano paga por contar con su propia instalación de recarga en casa. Una más, la eliminación y reducción de los costos asociados al servicio público de transporte público. El país ejemplo en este sentido es Luxemburgo, que desde 2020 decidió que todo el transporte público en autobús, tranvía va a ser gratis. Estas medidas dejan al descubierto el interés del sector público en participar en el desarrollo de soluciones innovadoras, sostenibles, de carácter individual, que involucren a quienes, a los ciudadanos. El hecho
de generar esa sensación de trabajo colaborativo para esa cuestión de trabajo conjunto hacia el cambio climático, eso rompe el esquema. Eso hace que el ciudadano se impacte frente al rol que están desempeñando las administraciones. Ahora la última categoría que tengo preparada para ustedes es la de las acciones para el empoderamiento climático, que son determinaciones que involucran al público general en torno al futuro bajo en emisiones y resiliente al clima a través de la interconexión de esos 6 elementos que ven ustedes en este momento en la pantalla. Quiero mirar también ejemplos. Vámonos a Francia, donde siembran árboles por cada recién nacido. Visualícense ustedes como ciudadanos hoy, con una réplica de vida en el planeta representada en un árbol que sembró la alcaldía o el ayuntamiento de su ciudad cuando usted nació. Esto involucra a la familia en la realización de la actividad forestal. Esto conecta a ese nuevo ciudadano con su territorio desde un momento mismo en el que nace. Eso hace que ese individuo, desde su llegada a este planeta, participe nada más y nada menos que en la creación de bosques naturales para mejorar ese aire que va a respirar en años venideros. Y finalmente, les quiero hablar de las colonias de jardines o Kleinen Garten, que es una pauta que se ha venido desarrollando en Alemania desde la invasión y guerras y demás en áreas verdes que son entregadas a asociaciones de ciudadanos pues, para que desarrollen procesos de siembra, de reforestación, de huertas urbanas. Los protagonistas son los ciudadanos. Ellos van, realizan actividades de siembra, jardinería, agricultura urbana, se involucran en la dinámica de su territorio, se empoderan con esos diferentes componentes que tienen a la mano, se integran en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en su entorno inmediato. Están retornando al ciudadano a la naturaleza desde su dinámica natural y lo están haciendo además sin que le exijan que se aleje a muchas distancias de su lugar de residencia. Ya como conclusiones, pues primero que todo me quiero excusar con ustedes si de pronto no nombré algunas de esas medidas de las que ustedes como ciudadanos en sus territorios se sienten orgullosos. Estoy segura que es así y por favor en ese caso no duden en compartirme esas diferentes medidas que se han desarrollado en estos alcances. Les compartiré más adelante el contacto. Adicionalmente, somos conscientes de todos esos estados de crisis que pueden generar creatividad, innovación, reconocimiento de la importancia de mejorar frente a la problemática que tengamos. Y pues la crisis climática no es la excepción. Precisamente todos estos ejemplos que compartí hoy con ustedes demuestran la potencialidad que desempeña la ciudadanía en términos de esa cuestión asociada a cambio climático. Demuestran la comprensión de la responsabilidad que debemos asumir nosotros los ciudadanos por los comportamientos contaminantes que estamos realizando. La restricción de algunas de nuestras conductas por el impacto que se asocia a esa cuestión climática, ese beneficio latente de incentivos que posibilitan la sostenibilidad de nuestros actos, representan ese espaldarazo del Estado cuando se trata de ser partícipes de esa innovación tecnológica desde nuestros hogares, representan ese empoderamiento de la ciudadanía para el cambio climático. Son solo algunas estrategias las que clasifico aquí para ustedes y las que permiten evidenciar esa trascendencia que se puede ver como interesante en términos de nuestro comportamiento como ciudadanos, como seres humanos. Quizás nos falta seguir aprendiendo, experimentando, lógicamente innovando en este sentido, pero creo que es esperanzador este primer escenario de esas medidas que presentamos, porque nos dejan al descubierto que esta batalla que estamos librando de pronto sí puede tener unos resultados significativos. Adicionalmente, pues es importante que estas medidas se sigan generando a nivel mundial, se analicen de manera detallada, se pongan de presente ante nuestros gobernantes y que se repliquen en tantos territorios como sea posible. Es claro que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, somos un engranaje clave para conseguir esa descarbonización de nuestros territorios y por tanto deben involucrarnos de manera directa para que nosotros seamos protagonistas de esas soluciones para hacer frente a la problemática de cambio climático actual.
Eso era todo. Muchas gracias. Les dejo acá, pues, como les anuncié, mis datos de contacto. Adicionalmente, un enlace a un podcast que estamos desarrollando con un colectivo también bastante relacionado con este tema de cambio climático que se llama Lega Ambiental. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios e inquietudes. Muchísimas gracias, María Catalina. Ahora sí que nos hiciste un recorrido, ¿verdad? Una tipología, categorización, mapeo, yo diría que es instrumental justamente para que, como tú bien dices, sí se tenga una claridad, ¿verdad? En que estos resultados de alguna forma sí tienen eco e impacto en cada una de nuestras comunidades. Así que muchas gracias, María Catalina. Dejamos las preguntas para la discusión, ¿verdad? Y en este momento, pues queremos dar lugar a la siguiente presentación de Omar Díaz Fragoso. Primero estaré leyendo tu bio, ¿verdad? Y después pues te dejamos el foro. Aquí yo diría y pediría permiso también a los organizadores que están en control del sistema que en algún momento demos oportunidad también a el doctor Gibran Rivera González de su participación, ya que es coautor aquí de este paper, ¿verdad? Muy bien, bueno, Omar Díaz es docente del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente colabora en la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas. En los últimos 4 años ha investigado la distribución de datos e investigación y la ciencia abierta. Por ello, ha publicado artículos sobre estos temas en revistas indexadas y ha sido reconocido con la presea Lázaro Cárdenas por su destacada trayectoria académica. Él presentará la ponencia titulada Ciencia Abierta y su papel durante la pandemia del COVID-19. Adelante, Omar, el foro es tuyo. Muy bien, Blanca, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a los asistentes. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Ok, voy a compartir mi pantalla. Sí, Ok, es bueno. correcto, ya la Justo vemos. lo que yo les voy a presentar es un trabajo que desarrollé en conjunto con la doctora Gabriela Riquelme y el doctor Gibran Rivera y se denomina Ciencia Abierta y su papel durante la pandemia de COVID-19. Ok, la presentación la distribuí o la elaboré en 4 partes, tal como se indicó pues en las instrucciones para los autores. Primero tenemos la introducción, en lo que voy a plantear un poco el escenario de cómo surgen estas iniciativas. Después tengo la metodología de las iniciativas que analizamos, posteriormente los resultados y las discusiones y finalmente las conclusiones. ¿Ok? Bueno, para comenzar, la pandemia por el virus SARS-CoV-2 pues, provocó una crisis con efectos adversos para la humanidad. En este sentido, pues hubo millones de fallecimientos, también muchos contagios. Probablemente algunos de nosotros pues estamos familiarizados, ¿no? Con gente cercana que perdió la vida en esta situación o incluso algunos fuimos pues, contagiados, ¿no? Con el virus. Esto provocó que los sistemas de salud fueran incapaces de responder a la crisis sanitaria o a la emergencia. También el confinamiento provocó el cierre de establecimientos y la concebida pérdida de empleos que esto implica, ¿no? De hecho, algunos datos del Banco Mundial señalan que pues, la recesión económica durante la pandemia fue la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Y pues también algo que es evidente y yo creo que es muy similar a lo que pasa en estos temas del cambio climático, es que los países en vías de desarrollo pues son los más afectados, ¿no? En general, esta situación, este escenario, digamos, sombrío al que nos enfrentamos, pues obligó a replantear diversos aspectos de la vida. Uno de ellos tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y bueno, la institución científica fue uno de los principales actores en la búsqueda de soluciones ante esta problemática. Aquí me gustaría mostrar una cita de un autor, un filósofo mexicano que, bueno, falleció hace algunos años, pero él señala que la ciencia, o señalaba que la ciencia es uno de los bienes públicos que pueden ser utilizados para aumentar el bienestar social y para resolver una diversidad de problemas. Bueno, podríamos todos estar de acuerdo con esto, ¿no? Yo creo que todos coincidimos con esta afirmación, pero también hay que estar conscientes de que pues, durante bastante tiempo la institución científica o el acceso al conocimiento científico ha estado limitado para algunos y principalmente para las naciones, las universidades con mayor riqueza, ¿no? Y bueno, en este contexto de la pandemia, la ciencia lo que podía pues, contribuir es a desarrollar medicamentos, experimentación de tratamientos médicos, desarrollo de dispositivos, equipo de salud y también entender el fenómeno, ¿no? Porque no solamente era un aspecto de salud, sino también había implicaciones sociales. Sin embargo,
Para que todo esto suceda, pues se requiere de la colaboración de distintos actores, ya sea ministerios de ciencia, universidades, centros de investigación, grupos editoriales, gobiernos e incluso de las empresas privadas. ¿Ok? En este contexto o en este sentido, pues la ciencia abierta es un modelo que aspira a contribuir con la colaboración deseada, ¿no? Una manera de definirla es como un modo innovador de producción social que con base en la digitalización y la conectividad busca abrir las etapas de la investigación científica a fin de compartir los procesos, los recursos y también los resultados de las investigaciones, principalmente de aquellas que son financiadas con recursos públicos. En este sentido, los elementos que se pueden compartir o distribuir pueden ser las publicaciones, los datos de investigación, los códigos abiertos, apuntes, métodos, también el proceso de revisión por pares y otro elemento que también destacó mucho durante la pandemia fueron los recursos educativos. Al final, la intención es que la distribución de estos elementos sea gratuita, transparente y reutilizable para justamente promover el progreso del conocimiento. Ahora bien, la pandemia de COVID-19 pues fue una coyuntura definitoria para la ciencia abierta. Yo creo que antes de la pandemia pues había muchos papers, artículos que hablaban sobre el tema, pero pues a algunos se les criticaba como de utópicos, ¿no? Pero pues en este sentido la pandemia justamente fue una situación que pudo poner a prueba todo esto que se ha hablado de la ciencia abierta. Y bueno, durante este periodo justamente se dio una proliferación de iniciativas que persiguieron la diseminación de conocimiento para buscar soluciones ante la crisis sanitaria. Eso, bueno, en particular el tema de compartir datos de investigación, pero durante ese periodo de la pandemia nos llamó mucha la atención de que empezaron a surgir iniciativas y las mencionaba, entonces, y dijimos, bueno, hay que enfocarnos en eso, hay que darle un tiempo, dedicarle un tiempo a esto para justamente ver qué es lo que se está haciendo en este contexto, ¿no? Y lo que notamos también cuando fuimos revisando los documentos que había es que en ese momento pues era escasa la reflexión en torno a estas iniciativas. Entonces, bueno, el objetivo de esta ponencia o de este artículo fue analizar el papel de la ciencia abierta en la pandemia de COVID-19 con el fin de entender el uso que se le ha dado a dicho modelo en el contexto de la crisis sanitaria. ¿Ok? Ahora voy a hablar sobre la metodología. Este fue un estudio de corte cualitativo. Aquí se examinaron 43 iniciativas. Se utilizó un muestreo deliberado para justamente contemplar aquellas iniciativas que permitieran responder a la pregunta de investigación que se planteó inicialmente. Estas 43 iniciativas provienen de documentos publicados por la UNESCO y por la OSD. Consideramos estos documentos porque justamente estas instituciones son instituciones que desde hace varios años han estado promoviendo una agenda de ciencia abierta. ¿Ok? Y de cada una de estas iniciativas, lo que se analizó fueron distintos rasgos. El objetivo, el alcance, en este sentido el alcance geográfico, los actores participantes en cada una de ellas, también los beneficios que ofrecían y los productos, ¿no? O sea, qué bienes tangibles o qué elementos entregaban como producto final. Ahora bien, voy a pasar a los resultados y la discusión. Una vez que nosotros analizamos todas estas iniciativas, identificamos que había 3 usos que se le dieron a la ciencia abierta. El primer uso que nosotros identificamos fue educar e informar a la sociedad, con base en información actualizada sobre el desarrollo de la pandemia, contenido informativo para aclarar dudas y recursos educativos abiertos. Aquí en la presentación yo les muestro, bueno, tablas en la que ustedes podrán visualizar en la parte superior, como sombreado o con un fondo de color, son los nombres de las iniciativas. Y vean, por ejemplo, esta de Coronavirus Watch, Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, esta se encargaba, por ejemplo, de proporcionar una visión global sobre el estado de la pandemia, ¿no? Habría también otras iniciativas como esta de Africa Archive y Don't Go Viral, en las que justamente lo que se buscaba era diseminar información entre la ciudadanía sobre cómo evitar contagios, qué hacer en caso de estar contagiado, cómo identificar un posible caso positivo, también sobre qué tipo de enfermedad es la COVID y también clarificar algunos mitos en torno al padecimiento. Ya recordarán ustedes que al principio pues había muchos mitos e ideas erróneas sobre lo que implicaba la enfermedad, ¿no?
También, por ejemplo, otras iniciativas se han enfocado en que la información que genera la ciencia sobre, o generaba la ciencia sobre esta enfermedad, también llegue a gente que no habla los idiomas pues, más comunes, ¿no? Ya sea el inglés, el español, tal vez el francés, por lo que también surgió esta iniciativa de COVID-19 Pandemic, Language Matters, en la que se ofrecía información en distintas lenguas. Otro tema que también fue pues algo muy radical durante la pandemia fue la transición que hicimos de la educación pues presencial en los centros educativos a la educación a distancia, ¿no? Bueno, no sé ustedes cómo lo experimentaron, pero pues no todas las instituciones estaban preparadas para hacer esa transición. Y justamente había iniciativas como esta que se llama OER for COVID, que viene de Open Educational Resources for COVID, que justamente concientizaba sobre adoptar recursos educativos abiertos y también otorgan asesoría para educadores e instituciones que requieran migrar a este esquema, ¿no? También dentro de este grupo de educar e informar a la sociedad, algo que también fue un problema fue que esta migración de la educación presencial a la educación en línea, en algunos contextos, trajo problemáticas sobre cuestiones de derechos de autor y de propiedad intelectual, ¿no? Para abordar esa situación, lo que hicieron en Estados Unidos es justamente hacer un statement público sobre cómo aplicaban las leyes para los recursos educativos abiertos durante la pandemia. Entonces también esa es otra iniciativa. Otro tema que también está vinculado con este aspecto de la educación a distancia, tenía que ver con la conectividad, ¿no? Desafortunadamente no todos los contextos, no todas las ciudades o regiones del mundo estaban preparadas para ese cambio, ¿no? Incluso, bueno, aquí en México no todos los hogares tienen acceso a Internet. Entonces, también hubo una iniciativa para contribuir o justamente brindar apoyo para fortalecer la infraestructura de conexión y acceder a información de calidad y brindar también seguridad cibernética a los usuarios. De hecho, bueno, en México algunos identificarán, uno de los participantes en esta iniciativa es el grupo Carso a través de la compañía Telmex, ¿no? De Carlos Slim, ¿ok? Y bueno, otro de los usos que también tuvo la ciencia abierta durante esta pandemia fue apoyar a la comunidad científica en la búsqueda de soluciones. ¿Y esto cómo se llevó a cabo? Bueno, brindando libre acceso a publicaciones científicas, a datos de investigación, a modelos matemáticos, a simulaciones, a capacidades computacionales y también involucrando a la ciudadanía. Nuevamente aquí les muestro un conjunto de distintas iniciativas. Por ejemplo, este de libre acceso a publicaciones científicas, distintos ministerios de ciencia o agencias científicas de distintos países se unieron e hicieron el llamado, ¿no? De que justamente todas las publicaciones, artículos, capítulos que estuvieran asociados con la pandemia, pues que se les brindara acceso abierto para que justamente los científicos de todas las partes del mundo pues pudieran acceder a esa información de la manera más rápida. Ya sabemos que, bueno, ese es un tema, ¿no? Para algunas universidades o algunos gobiernos, que en la actualidad pues es muy costoso pagar el acceso a colecciones como las de Web of Science o las de Scopus. Y bueno, en la pandemia eso pues no se dio, hubo mayor apertura. También otro elemento que se dio fue la apertura de datos de investigación. Justamente, bueno, la intención ahí era compartir información sobre el virus, sobre las secuencias genéticas, el comportamiento del mismo, y esto pues de alguna manera contribuyó, ¿no? A primero tener conocimiento del virus de manera pues casi inmediata, una vez que se declaró la pandemia, y también esto contribuyó a que se generaran tratamientos. Yo comento en algunas de las charlas en las que he hablado sobre este tema de que aquí, por ejemplo, en México, la autoridad sanitaria al principio decía, no, bueno, para que haya vacunas, posiblemente van a pasar 3, 4 años o incluso más, ¿no? Porque era el tiempo estándar, ¿no? El tiempo normal. Pero pues resultó que a finales del 2020 nosotros ya teníamos, bueno, no nosotros, a lo mejor en México no, pero sí en diversas partes del mundo ya había el acceso a las vacunas en un tiempo récord, ¿no? Y justamente eso se refleja, o es un reflejo más bien, de la apertura de los datos de investigación. Otro elemento también es que en la ciencia que llevamos a cabo hoy en día, pues hay un uso intensivo de datos, ¿no?
Vivimos en una era de desbordamiento de datos y eso requiere el uso de modelos matemáticos, de infraestructura informática y de programas para hacer simulaciones. Entonces, lo que hicieron algunas iniciativas como las que menciono aquí, como MobsLab, Midas y la otra que está aquí, es que justamente se distribuyeron modelos matemáticos, así como las instrucciones para llevar a cabo simulaciones, ¿no? Por ejemplo, otro caso es que este de COVID-19 High Performance Computing Consortium, ellos lo que hicieron es, en Estados Unidos, dijeron, bueno, ahorita existe el confinamiento, todas las personas se encuentran ubicadas en sus hogares, incluidos los investigadores, pero pues necesitamos trabajar para justamente buscar soluciones contra la pandemia. Entonces lo que se hizo es habilitar una red de laboratorios y compartir esa infraestructura para que los investigadores postularan protocolos y una vez que eran aceptados pudieran asistir a esas instalaciones a hacer sus experimentos o simulaciones, ¿no? Entonces también hubo apertura en ese sentido. También otra iniciativa que justamente, bueno, otra par de iniciativas que justamente promovieron la participación de la ciudadanía en la actividad científica fueron Folding at Home y Folded. Estas iniciativas lo que hacían era, a través de un esquema como de un videojuego, la gente iba manipulando y juntando puntos conforme iba, digamos, desenvolviendo la secuencia genética del COVID, ¿no? Yo lo veía así como un tipo de Angry Birds en el que ibas jugando y sumando puntos. Uno ve esa información y tú dices, bueno, para uno como ciudadano normal, pues es entretenido, pero al final esa información que se iba generando a partir del uso que hacían los ciudadanos, pues servía para los científicos, era información que ellos recuperaban y justamente la iban utilizando para entender de mejor forma el comportamiento del virus. Y también algo más que hicieron fue que tú como ciudadano desde tu hogar, sin ser un científico como tal, podías compartir infraestructura de tu equipo de cómputo para que los científicos pudieran tomar parte de la memoria de manera remota de tu ordenador y poder utilizarlo para hacer sus simulaciones, ¿no? Tú lo único que tenías que hacer era descargar un ejecutable, instalarlo y brindar acceso a la capacidad de tu equipo de cómputo. Entonces también de alguna manera se involucra a la ciudadanía como un actor importante para buscar soluciones. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar estas tres, digamos, usos que nosotros identificamos, el último es suministrar equipo médico de protección y de vacunas. ¿Ok? Uno de los casos es, por ejemplo, el Open COVID Pledge, que justamente lo que buscó fue dar libre acceso a propiedad intelectual para que se utilice con el fin de terminar la pandemia COVID-19 y minimizar el impacto de la enfermedad. Aquí lo que se hizo es que distintas empresas se unieron y aperturaron patentes, ¿no? Patentes, por ejemplo, los sensores. Ahora vamos a los estacionamientos de los centros comerciales y ya cuando vamos a entrar con nuestro vehículo ya no tenemos que presionar el botón para sacar el boleto, sino que simplemente ponemos nuestra mano y con un sensor de presencia emite el boleto. Bueno, por ejemplo, ese tipo de patentes ellos las aperturaron para que justamente pues la ciudadanía y bueno, los empresarios, los inventores, los desarrolladores de invenciones pudieran tomar de ahí conocimiento y aplicarlo a sus desarrollos en sus contextos. Otra iniciativa es la de Tarek Lubaini y GLIA, y en esta lo que se hizo es dar acceso a planes abiertos de equipo médico. Ya ven, bueno, recordarán ustedes que hubo un momento durante la pandemia que en distintos contextos, pues no había acceso a cubrebocas, no había acceso a mascarillas, tampoco a caretas, a equipo de protección personal. Entonces lo que ellos hicieron fue justamente eh, aperturar los códigos para que las personas o los centros de salud que tuvieran acceso a impresoras 3D pudieran imprimir equipo de protección personal, ¿no? Y de alguna manera, pues, darle la vuelta al desabasto que había en ese momento. Y bueno, otra de las iniciativas fue el mecanismo COVAX, que justamente, bueno, lo que buscaba era asegurar el acceso igualitario a las vacunas de COVID-19. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver que esta iniciativa, pues, ha sido duramente criticada porque justamente algunos países pues han acaparado, ¿no? Lo que es el suministro de vacunas y no se ha dado, digamos, esa distribución que en algún inicio, pues, se buscaba. Y bueno, ya para finalizar, un poco de discusión sobre estos elementos que aquí nosotros observamos es que, bueno, sí hubo beneficios de la ciencia abierta durante la pandemia,
por una parte hubo pues una aceleración del progreso científico, pues se construye conocimiento a partir de información existente, ¿no? El hecho de que ya se aperturen los artículos, también los datos de investigación, pues permite que otros los tomen y a partir de eso, pues justamente vayan construyendo nuevo conocimiento. Eso a su vez permite eficientar el uso de recursos, ¿no? Ya no se tiene que trabajar doble para colectar datos, ya no se tiene que gastar en tener acceso a los papers, porque estos ya estaban disponibles. También otro elemento que nosotros observamos en todas estas iniciativas es que había una colaboración entre los miembros de la comunidad científica y fuera de esta. Difícilmente en alguna de estas 43 iniciativas había un solo actor involucrado, ¿no? Sino que había distintos actores, ya sea de la academia con la industria, de la academia con el gobierno, y por ejemplo en esas que les mostré de ciencia ciudadana, pues incluso se incorporaba a la ciudadanía, ¿no? Entonces también esto es algo muy importante que se observó durante la pandemia. Y bueno, también otro elemento que cabe destacar es que durante la pandemia, bueno, y con la ciencia abierta, se diseminó información que era científicamente relevante, pero también era socialmente relevante. Esa era una de las críticas o es una de las críticas más duras que se ha hecho al modelo de ciencia abierta en el sentido de que pues, se dice, bueno, quienes lo defienden dicen, bueno, es que este es conocimiento y los elementos de las investigaciones estarán disponibles para cualquiera, pero pues quienes lo leen y bueno, han revisado sobre el tema dicen, bueno, eso no es del todo verdad. La realidad es que quien más se ha beneficiado es la comunidad científica. Pero aquí, por ejemplo, vemos algunos ejercicios en los que justamente se ha involucrado a la ciudadanía y se le ha brindado información para que puedan entender mejor el fenómeno que vivimos. Ahora bien, no todo es lindo. También hay algunas cuestiones que debemos tener cuidado y ser críticos y reflexivos cuando hablamos de la ciencia abierta. Primero es que pues la urgencia por llegar a resultados para solucionar la problemática que se vivió, pues provocó que se diseminara información que no estaba verificada, ¿no? De hecho, hubo algunos casos en el que algunos papers tuvieron que ser retractados porque contenían información que no era verídica o que podía poner en riesgo a la humanidad, ¿ok? O a los individuos. También, otro elemento es que, por ejemplo, en esto de la manufactura con equipo 3D, un problema es que no cumplía o hay casos en los que no cumple del todo con las medidas sanitarias o con digamos, los requerimientos gubernamentales, las normativas, ¿no? Entonces, ¿esto que generaba? Pues una sensación falsa de seguridad, ¿no? Y al final de cuentas ni te protegías tú y tampoco estabas protegiendo a los demás. Entonces, también es un tema que se debe de cuidar, ¿ok? Y bueno, todo esto nos lleva a que justamente hablar sobre estas iniciativas requiere de un análisis crítico para evitar resultados perniciosos. Y bueno, ya para finalizar, a manera de conclusión o consideraciones finales, es que el desarrollo tecnológico, así como la gravedad de la situación que enfrentamos y de la que poco a poco vamos saliendo, obligó a repensar los mecanismos de acción de la actividad científica, ¿no? Yo creo que a partir de ahorita, pues sí, puede haber un cambio importante sobre cómo se maneja la ciencia. También la gravedad de la situación de la pandemia, pues permitió mostrar el potencial de la ciencia abierta. Se vio una colaboración sin precedentes que anteriormente, pues, difícilmente se había visto. Sin embargo, bueno, como ya comentaba, existen distintas áreas de oportunidad. Y bueno, para futuras investigaciones queda esta parte también de evaluar o valorar el impacto de las iniciativas, ¿no? Nosotros, bueno, consideramos que es algo a futuro de estas 43 iniciativas que examinamos, ver cuál ha sido el resultado final y qué tan significativo ha sido el impacto de estas, ¿no? Por ejemplo, les comentaba la de COVAX. Cuando inició, pues sí fue como muy prometedor, pero ya después hubo muchas críticas porque en realidad la UNESCO no tuvo mucha voz para promover la distribución equitativa de las vacunas, ¿no? Y también algo que nosotros consideramos que es aleccionador es que la forma en que se utilizó la ciencia abierta durante la pandemia fue algo pues muy beneficioso, algo bueno, y que pues sería bueno que también se aplicara con esa misma vehemencia en otros brotes virales, ¿no? Como el Zika o la malaria, o bien como comentaba la compañera, ¿no? También en otro tipo de emergencias planetarias, como el cambio climático, la acidificación de los océanos,
¿no? Ese tipo de problemáticas que también requieren pues una forma distinta de llevar a cabo la actividad científica. Y bueno, eso sería todo por mi parte, les agradezco. Y bueno, aquí están nuestros datos de contacto por si en algún momento quieren discutir más sobre este tema. Gracias. Excelente, Omar, muchísimas gracias. Y bueno, si gustas dejar de compartir pantalla, ahora sí que para vernos un poquito mejor. A mí me gustaría, dado que tenemos un poquito de tiempo el día de hoy aquí, proponer la siguiente dinámica. Ahorita invito tanto a Omar Díaz como a Gibran González a hacerle lo que llamamos una pregunta inteligente a María Catalina, ¿verdad? Son 2 contra 1, pero no pasa nada, ¿verdad? María Catalina tiene batería doble, ¿verdad? Para responder. Y pues asimismo, María Catalina, te invito a que hagas una pregunta para tanto Omar como Gaby, que creo que no está aquí el día de hoy, y por supuesto Gibran, que como decíamos, él es parte de esta casa desde más o menos el año 2010, 2000, si no recuerdo, 2006 o 2007, ¿verdad? Entonces ya tiene tiempo. Y bueno, por supuesto, pues aquí también tenemos una serie de preguntas en el chat. Invitamos ciertamente a la audiencia que está aquí dentro de este medio que ponga sus preguntas y por supuesto las estamos haciendo llegar aquí a los 2 ponentes de este panel, ¿verdad? A María Catalina, a Omar Díaz, como portavoz de sus compañeros del Politécnico Nacional. Omar, imagino que estás en Ciudad de México. Así es, en la Ciudad de Sí, México. ok, bueno, muy bien. Ok, pues nosotros salimos acá desde Monterrey, ¿verdad? En la parte frita de México, ¿verdad? Ya nos estamos congelando por acá. Muy bien, entonces, pues doy lugar a Omar Díaz y a Gibran Rivera. Doctores, por favor, hagan una pregunta, nada más una, ¿verdad? Para que nos dé tiempo. Una pregunta inteligente a María Catalina Sáenz Higuera, a quien le damos muchas gracias por la exposición de hoy. Adelante. Ok, muy bien. Doctor, ¿gusta que yo haga la pregunta o usted la elabora? Yo prefiero que la haga Gibran para que le des chance de hablar, Ok, Omar. Además, adelante. ya le dieron micrófono, ya se ve su cámara, ¿verdad? Y además, la verdad es que confieso que con Gibran hace como más o menos unos 10 años, si no es que más, no nos hemos visto, entonces es muy bueno verlo aquí en la pantalla, ¿verdad? Adelante, Gibran. Así es. Bueno, muchas gracias, Blanca. Buenas tardes a todos. Hola, Me da bueno. mucho gusto verte nuevamente, Blanca. María Catalina, nos presentas pues algunas de las estrategias que se han seguido pues en una ciudad grande, moderna, ¿no? En donde existen pues muchas condiciones, pero también acceso pues a la educación, ¿no? A información. Y bueno, aunque no es parte precisamente de lo que tú nos expusiste, pero ¿cómo crees tú, o por estas experiencias que has observado en Berlín, que se puedan definir algunas estrategias de mitigación también para el cambio climático, pero en zonas rurales, ¿no? Distintas a la ciudad de Berlín? ¿O qué se podría aprender, ¿no? De este tipo de iniciativas que se han venido desarrollando en el contexto que tú nos presentas, pues pensando en lugares, en comunidades que son muy distintas, ¿no? Que tienen condiciones distintas, pero que sin duda pues también tienen interés en contribuir, ¿no? En la mitigación de este gran problema que tenemos pues, en todo el planeta en realidad. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias por la interesante inquietud formulada. Creo que empezaría contestando que tal vez los que tienen mucho que enseñarnos de la manera como compartir esa cuestión de educación ambiental es precisamente la ruralidad a las ciudades, ¿no? Por eso el escenario que les planteaba frente a esa dinámica, por ejemplo, de los jardines comunales en este territorio alemán que lo que tratan de hacer es como hacer de ese ciudadano, de ese personaje que está solo en sus 4 paredes, en su apartamento, se involucre con una actividad como puede ser la de agricultura urbana o algo que en efecto lo conecte con la naturaleza, ¿no?
Y digamos que desde el escenario opuesto, pues ya sería de un lado, lógicamente, con todos los planteamientos que inclusive formulaban anteriormente en la presentación el doctor Mar Díaz, también en ese contexto, donde se plantea esa necesidad de llegar con conocimiento a todos, ¿no? Esa necesidad también de permitir que ese conocimiento logre transmitirse de manera democrática y que se pueda tener un acceso realmente directo a esa información que sobre todo está ligada a esas problemáticas como la que vimos del COVID, como la que estamos viendo del cambio climático, que nos hacen a todos iguales, que nos hacen a todos vulnerables en la misma medida y en estricto sentido, sin necesidad de distinguir si somos pobres, si somos países ricos, si tenemos un nivel específico de educación o no. Es ese contexto y ese esquema particular como de igualdad el que nos pone presente que somos seres humanos y que todos hacemos parte de la misma especie. Entonces, tal vez yo diría que una de esas principales soluciones estaría dada también en esa transferencia de conocimiento de todo lo que se logra conseguir en esa dinámica de ciudad, llevarlo también al escenario de ruralidad. Fortalecer, por ejemplo, a nuestros embajadores en términos educativos, como pueden ser los docentes de un colegio, de una institución tecnológica, en esos esquemas de pronto ya de un pueblo, de un municipio bastante pequeño, de la vereda, particularmente en nuestras localidades, somos hermanos latinoamericanos y en ese orden pues conocemos cuáles son esas dinámicas que se presentan en ese contexto nacional, ¿no? Entonces, ese sería yo creo que uno de los planteamientos que establecería en ese sentido. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Catalina, María Catalina. Ahora te toca a ti. Dales con todo. Claro que sí. No, me pareció supremamente interesante el planteamiento que se establece en el marco de esta charla. En efecto, yo evidencio ahí algunos aportes como bastante ligados a un problema que hoy en día nosotros los abogados estamos viendo en relación con las ciencias. Y es que estamos viendo desplazado al derecho en su posibilidad de regular y de controlar ciertas actividades. Hoy en día, digamos que, por ejemplo, desde mi perspectiva ambiental, una empresa que recibe una auditoría de parte de una entidad pública le teme menos a esa visita de la entidad pública que a la visita de un ISO para una certificación de ICONTEC, para una certificación en sistema de gestión ambiental, para una certificación en similar sentido. Entonces, eso nos pone a descubierto como el problema que está teniendo el derecho en el que decimos, bueno, si las instituciones gubernamentales no tienen el peso para realizar un control y se lo estamos cediendo a un privado, a un particular, como son pues estas instancias de generación de ciencia y de conocimiento, ¿cuál va a ser a futuro de pronto esa solución que se le puede plantear a la dinámica mundial en la que nos encontramos de problemáticas como el COVID, como el cambio climático, y donde decimos, bueno, el conocimiento del científico es importante, pero también hasta dónde van a ir esos límites de regulación, hasta dónde vamos a permitir que el que decida sea el científico y no que el que decida sea el que nos está representando a nosotros en una instancia democrática. Esa sería mi pregunta, como cuáles ven ustedes que deben ser ahí los límites entre una y otra instancia, ya que estamos aquí integrados en cuestiones de ciencia y jurídicas. Entonces, pues, como ven esos límites, por ejemplo, frente a esa investigación que ustedes realizan, bueno, descubrían que había muchas investigaciones que ponían de presente que venga, que hay un problema álgido en la seguridad de esa información que transmitimos. Y si por esas decisiones que comunica el científico, el legislador va y encierra a toda una comunidad y dice no salgan porque el COVID y pasa todo lo que pasa, y al final se cae la economía, colapsan ciertas cosas, ¿a quién hacemos responsables? ¿Al científico, al gobierno? ¿Esos límites dónde terminan? Esa sería como la inquietud que presentaría para ustedes. Adelante, Doctor colega. Gibran, ¿usted quiere responder? Adelante, Omar. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, yo creo que sí es muy interesante el tema que tú planteas y sí es una de las polémicas que pueden existir en torno a la ciencia abierta. En este sentido, bueno, está muy complicada la pregunta, déjame reflexionar sobre esto, porque si no hay una respuesta definitiva, yo creo que es más una cuestión como de buscar equilibrios
sobre qué tanto, a ver, bueno, primero vamos a partir de la perspectiva de que al investigador generalmente se le pone un pedestal, en un pedestal, y generalmente se asume que todo lo que dice un investigador pues es verdad, ¿no? Pero también ahí existe evidencia de que también los investigadores son seres humanos, ¿no? Y son desplazados por algunos intereses, ¿no? No todos sus intercambios son intelectuales. Hay intereses de crecer en la jerarquía académica, de ser más reconocido, de ser más popular, ¿no? No obstante, algo que caracteriza a la ciencia es que existen como guardianes, ¿no? Existen estos procesos de revisión por pares que de alguna manera buscan garantizar, pues no diría la objetividad, pero más bien la veracidad de los elementos que brinda la ciencia. No son infalibles, eso estoy consciente, pero de alguna forma, pues digo, no quiero que suene que como que estamos en una religión, pero sí hay como que tener fe en esos procesos, por una parte. Por otra parte, tenemos figuras políticas o tomadores de decisiones, que bueno, no sé en el contexto en el que tú te encuentras o en el caso de Colombia, pero también pues muchos se mueven más por la cuestión del populismo, ¿no? O más bien de generar, mantener contenta a su base electoral. Entonces, cuando yo pondero ambos elementos, pues yo digo, bueno, hay que hacerle caso al científico. Aún así, considerando que es un ser humano que tiene intereses, pero la experiencia, por ejemplo, aquí en México me dicta que hay que hacer caso al científico, ¿no? Entonces también es como la reflexión que yo tengo. Ahora bien, otro de los temas que también, y bueno, a lo mejor va relacionado con lo que preguntas o con lo que planteas, es este aspecto de la privacidad. Es un tema, por ejemplo, muy delicado en esto de compartir información en la ciencia y tiene que ver con la privacidad de los datos. Por ejemplo, en estos tipos de información que había sobre la pandemia, algunos eran ensayos clínicos, ¿no? Datos directamente vinculados a personas. Y eso pues es todo un debate, porque dicen hasta qué grado debemos compartir ese tipo de información o no compartirla. Por eso hay algunas iniciativas en las que más que compartir se dedican a desarrollar, a elaborar, digamos, lineamientos para compartir de manera, pues, digamos, lo más adecuada posible, ¿no? Sin que se viole la integridad, la privacidad de las otras personas. Y ya hay un artículo que yo leí hace tiempo y justamente, bueno, hablaba del brote de la malaria y el autor lo que hace es una reflexión sobre que dice, bueno, tenemos una emergencia planetaria, como lo fue la pandemia. Yo ya lo estoy llevando a la pandemia. Él planteaba otra emergencia planetaria y decía, a veces tenemos que ponderar los beneficios en contra de los, digamos, los riesgos. Y si los beneficios son mayores, pues digamos, y si está en juego la viabilidad de la especie humana o la viabilidad de algún otro ser vivo, pues yo creo que vale la pena compartir, ¿no? También hay que como que ponderar ese costo-beneficio. Pero bueno, entonces esa es una parte. Y bueno, ya para finalizar también, y ese es un debate que tenía hace unos días con algún compañero aquí en el trabajo, en el que justamente hablábamos sobre qué tanto la investigación científica debe estar dictada o no por las agendas de los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo coincido en que sí debe de ser parte de, pero también yo creo que en las instituciones de educación superior y en los centros de investigación debemos dejar autonomía a los investigadores, porque pues uno no sabe, ¿no? De la ciencia básica qué vaya a resultar posteriormente, en algún hallazgo, en algún descubrimiento que ciertamente pues brinde un beneficio importante a la sociedad, ¿no? Entonces también, pues yo creo que ni es blanco ni negro, sino que hay grises en toda esa, pues, tramo, ¿no? O en esa recta que tenemos, ¿vale? No sé si usted, doctor Gibran, quiera aumentar o decir algo más. Sí, gracias, Omar. Pues bueno, yo creo que complementando esto que nos comenta Omar respecto pues, a estos dos grupos que podemos identificar, ¿no? Por un lado, los científicos, la comunidad académica, y por otro lado, los tomadores de decisiones. Bueno, yo creo que ahí también vale la pena, pues, agregar
a otro actor que también debe ser fundamental y pues que es fundamentalmente la ciudadanía, ¿no? La sociedad. Y creo que para encontrar estos equilibrios, ¿no? A los que Omar hace referencia, pues justamente se requieren estrategias de participación, ¿no? De participación ciudadana que pues no solamente tengan injerencia en los cambios, en las prácticas cotidianas, sino que también sean guardianes, ¿no? Y que estén al pendiente de lo que nuestros científicos y nuestros representantes hacen, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que la plática que tú nos acabas de compartir, María, pues es un ejemplo, ¿no? Del poder, de la agencia que puede o que debería tener la sociedad, pues para hacerse partícipe de los cambios que requerimos para mitigar el cambio climático, pero pues también para hacer accesible el conocimiento que en gran parte de los países pues se genera gracias a los impuestos, ¿no? Que la sociedad en general pues aporta a los gobiernos y que después los gobiernos pues a través de sus instituciones hacen posible la actividad científica, ¿no? Entonces, pues creo que tanto el gobierno, los representantes políticos, los académicos y la sociedad, pues deben trabajar conjuntamente, ¿no? Para, pues, poder darle forma, continuidad, ¿no? A este tipo de acciones. Listísimo. Muchísimas gracias, doctor Gibran Rivera González, doctor Omar Díaz Fragoso y bueno, también a la doctora María Catalina. Pues les vamos a leer por aquí unas preguntillas que tenemos en el chat y vamos a ver si nos da tiempo de contestarlas a todas. Ya comentamos y por allí también ya Nashali colocó el contacto de María Catalina. Esperamos que también estén por ahí los contactos de los autores de este paper presentado el día de hoy. Leo el mensaje de Andrés Mauricio Alemán Medrano. Dice, buenas tardes, cordial saludo. Soy Andrés Mauricio Alemán Medrano, estudiante de la Fundación Universitaria Ariandina. Excelente aporte, profesor. Está hablando de María Catalina. Además, como también aquí hacemos práctica a la educación ambiental, iniciarlas desde los hogares, desde nuestras raíces, para así enseñar a la sociedad a crear conciencia ambiental para poder mitigar la modificación ambiental y los impactos que actualmente se presentan. Ese es el comentario de Andrés. Y viene otro de Harold Arteaga. Dice, buenas tardes, mi nombre es Harold Arteaga, estudiante de la especialización en gestión ambiental del Instituto Área Andina en Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo una solución a las diversas problemáticas hoy en día desde un punto de vista social? No se entiende muy bien, pero dice, ¿cree usted que a futuro habrá una normativa a nivel global el cual regule u obligue a las parejas a tener X o Y números de hijos, 1 o 2, para mitigar las problemáticas que van en contra del medio ambiente? Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, consumismo excesivo y las actividades antrópicas como deforestación, tala selectiva, etcétera, que puede ejercer una persona, pero que en conjunto causa un impacto directo al planeta, destacando el cambio climático, el cual es un motor de transformación que puede aumentar debido a estas causas directas, afectando a los factores bióticos y abióticos que nos rodean. Yo no sé si se entiende la pregunta, María Sí, claro, Catalina. sí, señor. Hay dos, ¿verdad? Hay uno que es sobre los números de hijos, ¿verdad? Lo puedes leer ahí en el chat y si gustas contestar, ahora sí que adelante, era para ti. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa en el escenario internacional cuando hablamos de ese tipo de regulaciones que buscan hacerle frente a problemáticas que son de orden mundial?
nos encontramos con una justicia casi que sin dientes. Es inclusive una de las recriminaciones que se le hacen frecuentemente a esos escenarios de instancias internacionales, porque inclusive, como lo mencionaba también el doctor Omar, como que en algunas oportunidades esas instancias se quedan sin la fuerza, sin todo el respaldo que uno entendería que merecen para tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una cuestión como llegar a un punto en el cual restringamos el número de hijos que va a tener una determinada familia, yo creo que en esa instancia internacional no va a ser posible llegar a un contexto similar. Miren ustedes la problemática actual de cambio climático. ¿Qué nos hace pensar? Nos como que establecen desde Naciones Unidas esos límites y dicen, miren, máximo que lleguemos a tal número de grados de Sí. más, máximo que lleguemos a estas condiciones particulares, pero no es la exigencia como tal y nos da muchos consejos y muchas amables recomendaciones y declaraciones como bastante ligadas a ese tema de venga, únanse a la causa, pero no en esas instancias obligatorias, porque inclusive dentro de los antecedentes de este tipo de organizaciones está todo ese contexto también de garantizar la posibilidad que van a tener cada una de las naciones de construir sus propios esquemas regulatorios y tomar las decisiones que consideren a bien en su esquema. Sin embargo, pues sí es cierto que la cuestión asociada, por ejemplo, a este tema de planificación familiar y de todo, surgió y se conversó ya en Naciones Unidas en 1987, cuando se empieza a hablar acerca de la posibilidad que tenemos las mujeres de participar de la planificación familiar, ¿no? Entonces, sí hay algunas medidas en las cuales decimos, sí puede ser posible que fijen sus expectativas en ese tipo de cuestiones, pero no lo van a hacer desde un carácter obligatorio. Esa sería como mi Correcto. apreciación en ese sentido. Excelente. Sí, y bueno, aquí hay otra pregunta de Andrés Manuel Alemán. Y dice, es para Catalina también. Te pedimos que lo tomes en un par de minutitos, Ana Catalina, María Catalina. ¿Cree usted que las políticas y normativas ambientales en Colombia deben ser estudiadas para hacer unas reestructuraciones específicas para lograr un cumplimiento de las mismas por parte de la sociedad, para así lograr un equilibrio del desarrollo sostenible y equilibrar el cambio climático? Ahí está también en el chat, está en la última parte, ¿verdad? Esta pregunta que ya nos había saludado Andrés Mauricio Alemán Medrano. Bueno, respecto a esta inquietud, yo creo que no hay ni disposición normativa completamente perfecta, ni ninguna ley que podamos decir esta ley no tiene posibilidad que la manipulen, la moldeen de alguna u otra manera, porque en eso somos bastante ingeniosos y creativos precisamente los seres humanos, ¿no? Entonces, siempre buscamos la manera como hacerle el quiebre a una determinada disposición. Entonces, lógicamente siempre vamos a tener la oportunidad de perfeccionar esos esquemas normativos y sobre todo perfeccionarlos bajo la perspectiva de desarrollo sostenible, que nos hace cada vez como que ver una visión de la cuestión mucho más amplia, ¿no? Inicialmente hablábamos de esa cuestión de derechos entre comunes, después hablamos, bueno, vamos a proteger ya a los negros, vamos a proteger ya a las mujeres, vamos a proteger, y cada vez vamos ampliando más y hoy estamos inclusive protegiendo animales diferentes a la especie humana y eso va a ir creciendo de manera cada vez más amplia en diferentes contextos. Nosotros, por ejemplo, en el caso particular de Colombia, no tenemos hoy todavía identificada la naturaleza como un sujeto de derechos, lo que sí puede suceder, por ejemplo, en Ecuador. Y eso nos pone al descubierto que venga, que hay unos puntos en los cuales no hemos evolucionado tanto como deberíamos en esa perspectiva de desarrollo sostenible y de cambio climático y demás, y que podríamos perfeccionarlo aún más. Entonces sí consideraría que será, no es tanto la necesidad, sino inclusive la misma cuestión de evolución nos va a dar esas luces para que demos esos saltos interesantes en lo que se refiere a la regulación de la cuestión ambiental en Colombia. Excelente, sí, mucho que decir ahí. Pero estamos ya prácticamente al final de esta sesión. Quedan 2 minutos y pues me gustaría invitar a Omar y a Gibran a usar estos 2 minutos, tal vez uno cada uno, como ustedes gusten, ¿verdad? Con sus ideas finales para cerrar este que fue un panel, ¿verdad? Llamado Estrategias para mitigar,
problemas sociales, lo cual para nosotros es tocar realidad, ¿verdad? Tocar base y ciertamente seguir la discusión más adelante. Adelante, Omar y Gibran. Doctora, adelante o... Adelante, Omar, si quieres. Ok, perfecto. Bueno, como reflexión final, pues bueno, yo creo que este aspecto de la ciencia abierta es algo que merece que se le preste atención. Sin duda representa un cambio de paradigma con respecto a cómo pues tradicionalmente hemos llevado a cabo la investigación científica. Y bueno, tuvimos una primera advertencia muy fuerte, como lo que fue la pandemia, pero yo creo que los problemas que se nos vienen a futuro van a ser aún peores, ¿no? Sobre todo el problema del cambio climático. Y pues justamente va a exigir, ¿no?, mayor apertura de los elementos de las investigaciones, mayor participación. Y pues nuestra experiencia, el doctor Gibran y yo, lo que hemos compartido sobre este tema es algo muy incipiente en México. Y cuando hablamos con estudiantes o con los investigadores, pues no lo conocen. Pero yo creo que valdría la pena como irlo teniendo en el radar para ver que también hay otras alternativas de hacer ciencia y no solamente se trata de hacer papers por hacer papers, sino que también hay otras dinámicas en las que podemos justamente colaborar y pues incorporar a otros colaboradores científicos, pero también a la ciudadanía. Entonces, bueno, y bueno, también tener mucha voluntad de hacer las cosas, porque también si de pronto, pues como humanos, ¿no? Si no vemos un beneficio inmediato, no nos involucramos en ello. Y queremos que haya un beneficio para podernos involucrar. Ojalá que las instituciones, los gobiernos, pues promuevan medidas para justamente como pasa en Europa o en Estados Unidos, la ciencia abierta devenga una realidad. ¿Vale? Doctor Gibran, bueno, creo que no sé si me pasan los 2 minutos. Sí. Bueno, hace rato Omar presentaba entre algunas de las iniciativas que habían ocurrido durante la pandemia, la apertura de las grandes editoriales, ¿no?, respecto a las publicaciones relacionadas con COVID. Bueno, al parecer esa fue pues una iniciativa temporal y que sin duda fue de utilidad, pero yo creo que más bien debemos aprender sobre ese potencial que mostró la ciencia abierta y pues empezar a pensar en cambios que sean de fondo, ¿no? Incluso en replantear, justamente como lo comentaba Blanca, pues el rol, ¿no?, que tienen estas editoriales, que cuentas también Catalina, y pues tanta autoridad, ¿no?, deberían tener esas editoriales y control, pues cuando en realidad el conocimiento que se genera, el conocimiento que se tiene también en las zonas rurales, en los pueblos, pues puede ser muy valioso para darle solución a muchos de los problemas que actualmente estamos teniendo, ¿no? Entonces, yo, bueno, pensando sobre todo esto que ocurrió durante la pandemia, lo tomo así como una lección de la que debemos aprender, pues para empezar a trabajar en cambios de fondo, ¿no? Y en donde sin duda, pues la participación ciudadana en la ciencia, en la toma de decisiones, en las prácticas de consumo, de producción, pues debe empezar a cambiar porque, bueno, hay suficiente evidencia que sugiere, ¿no?, que si seguimos consumiendo, viviendo de la misma manera, pues esto puede colapsar, ¿no?, en poco tiempo. Entonces, pues hay cosas que tienen que cambiar de manera fundamental. Listo, muchísimas gracias, Gibran, Omar, María Catalina. Aquí hay una despedida final de Andrés que dice: gracias, profe Catalina, por sus aportes y responder nuestras dudas e inquietudes, a los ponentes, Omar y Gibran, por brindarnos sus experiencias y conocimientos a nuestro crecimiento profesional. Fue muy enriquecedor este espacio. Efectivamente, nos llevamos pues reflexiones y también a lo mejor tareas, ¿verdad?, para pues ahora sí que hacer nuestra propia reflexión de lo aquí presentado. Les agradecemos mucho por traer esto que llamamos momentos de conocimiento, ¿verdad? Pero también de, ahora sí que, como decimos en inglés, food for thought o alimento para el pensamiento, ¿verdad? Porque ciertamente aquí es donde, como decíamos, tocamos realidad
y pues llegamos a, digamos, niveles más prácticos en los que como ciudadanos, efectivamente, como la ciudadanía, pues también, como decía yo, tenemos tarea por hacer. Muchísimas gracias a todos por estar hasta acá el día de hoy. Estamos cerrando con el horario de las conversaciones de hoy y con muchísimo gusto los invitamos a todos mañana a volvernos a acompañar en la segunda jornada de esta cumbre de ciudades de conocimiento, Cumbre Mundial de Ciudades de Conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Abrazos. Nos despedimos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. que estén Hasta muy luego. bien, hasta luego.